Hoy te platicaré del velorio de un narco que fue resguardado por militares. El año 2023 inició con una fuga masiva de reos de un cerezo de Chihuahua, en donde huyeron 30 presos, entre ellos un líder de un grupo delictivo sentenciado a 140 años de prisión. Tras la fuga, hubo un operativo de búsqueda conformado por elementos municipales, estatales y federales, y tras 4 días, ese capo fue hallado, perseguido y abatido. Su funeral se realizó ayer en medio de un fuerte dispositivo de vigilancia por parte de militares. Hoy te platicaré de ese hecho y del avance en la búsqueda de los reos fugados de Ciudad Juárez. Bienvenidos al Caporal del 11 de enero, comenzamos. Primero se fugó, luego lo asesinaron en un operativo para intentar recapturarlo y ahora el velorio de El Neto fue resguardado por militares para evitar nuevos ataques. Muy buenas tardes a todos los seguidores de netnoticias.mx. Este día se lleva a cabo un operativo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y de la Fiscalía General del Estado. Como pueden observar, es una fuerte movilización la que se tiene en este punto de la ciudad. El medio local Net Noticias registró ayer 2 movilizaciones atípicas en Ciudad Juárez, Chihuahua. La del clip que te inicié al inicio, que te acabo de compartir, que corresponde al despliegue de elementos de la policía y fiscalía estatales, y la de las fotos que estás viendo en este momento, que corresponden al despliegue de elementos del ejército. Ambas movilizaciones ocurrieron casi de manera simultánea, y aunque una de ellas, las autoridades no informaron de las causas, sí hay un elemento en común entre ambas. Ernesto Alfredo Pilón, alias El Neto, acusado por las autoridades de ser uno de los líderes de un grupo delictivo ligado a los mexicles. Para entrar en detalles te muestro el mapa en donde ubico el lugar exacto de ambas movilizaciones. El punto ubicado en la parte de abajo corresponde al del video que te mostré al inicio del clip de hace unos minutos, en donde estuvieron elementos de la policía y fiscalía del estado en un operativo con causas desconocidas, en donde los elementos estuvieron revisando vehículos. Esto ocurrió en la colonia Aztecas, en una zona muy cercana al lugar donde se resguardó El Neto y en donde resultó herido de muerte. El punto ubicado en la parte de arriba del mapa corresponde a las fotos que te mostré hace unos minutos. Fue donde se hizo el operativo por parte de elementos del ejército para resguardar el punto donde se hacía el funeral de El Neto. Como ya te decía, estos 2 hechos ocurrieron casi de manera simultánea. El video y las fotos fueron hechos públicos apenas con media hora de diferencia. Y antes de hablarte del velorio, permíteme hablarte de la persona a la que estaban velando, de Ernesto Alfredo Piñón, El Neto, de quien te platiqué en este video que te traje a este canal. Te muestro la imagen miniatura. Como puedes notar, han pasado muchas cosas desde entonces. Te contextualizo desde el principio y también te dejo el link de ese video en la descripción de este que estás viendo en este momento. Seguramente recordarás que este 2023 inició con la fuga de reos de un cerezo de Ciudad Juárez, Chihuahua. Ese 1 de enero se fugaron 30 reos, murieron 7 reos más, hubo 10 custodios asesinados y otros 2 agentes estatales que también fueron asesinados cuando estaban investigando afuera de la prisión, pero dentro de Ciudad Juárez estaban investigando pues todo lo ocurrido. En total, 30 reos fugados y 19 muertos. Tras ese hecho, elementos municipales, estatales y federales iniciaron un fuerte operativo para dar con los fugados, entre quienes estaba El Neto. La Guardia Nacional se encuentra realizando recorridos de seguridad en los alrededores del centro penitenciario y haciendo los filtros de revisión en las principales avenidas de la ciudad y las zonas de mayor incidencia delictiva. Las investigaciones se encuentran a cargo de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. Acabas de escuchar a la Secretaria de Seguridad Pública Federal, Rosa Isela Rodríguez, en una conferencia que ofreció al día siguiente de la fuga, hecha específicamente para tratar ese tema. Luego de ese anuncio, la Fiscalía de Chihuahua ofreció una recompensa que iba de los 300,000 hasta los 5 millones de pesos para quien dé informes que permita dar con el paradero de los reos fugados. Estás viendo en pantalla el anuncio de la recompensa por los 30 fugados.
en donde también aparece el Neto, quien tenía una sentencia de 140 años de prisión. 4 días después de la fuga, las autoridades lograron dar con el Neto en una casa en la colonia Aztecas, en la misma donde ayer policías y elementos de la Fiscalía del Estado hicieron la revisión de vehículos. Lo encontraron en una casa, pero él se dio a la fuga en un auto. Lo acompañaban escoltas a bordo de otro vehículo y empezó la persecución. Según la versión de las autoridades, el auto del Neto chocó en una gasolinería y sus escoltas huyeron y lo abandonaron en el lugar. La autoridad justificó que se centraron en el Neto porque era su objetivo principal. Afirman que él disparó en contra de los policías y los elementos repelieron la agresión y lo hirieron de gravedad. La Fiscalía del Estado de Chihuahua informó que el Neto falleció cuando era trasladado a instalaciones de la Fiscalía del Distrito Norte y justificó que no lo llevaron al hospital, pese a que estaba herido, para no poner en riesgo a la población, además de que aseguraron que en las instalaciones de la Fiscalía había médicos esperando para atender al herido. En donde chocó y en el que desciende Ernesto Piñón de la Cruz, haciendo disparos contra los oficiales. Y en el intercambio resulta herido el objetivo principal, a quien se buscó trasladar de inmediato. Sin embargo, en el trayecto dejó de contar con signos vitales. El otro vehículo continuó su marcha, logrando darse a la fuga. Ese mismo día, el 5 de enero, en otro hecho distinto, fue reportada la primera detención de un fugado, por lo que sumaban un abatido, el Neto, y un detenido. Y ya solamente les faltaban 28 reos fugados a las autoridades. Mientras que el juez de control que llevaba el caso de otros 5 detenidos acusados de ayudar en la fuga de esos 30 reos, dio a conocer que fue amenazado de muerte en su domicilio, a donde llevaron un arreglo floral de esos que se envían a los velorios. Y se informó que esa amenaza llegó luego de que el juez avaló como legal la detención de esas 5 personas. En tanto, el cuerpo del Neto permaneció en el servicio médico forense. Allí le hicieron los estudios necesarios para confirmar su identidad y las causas de su muerte, hasta que finalmente este lunes 9 de enero sus familiares comparecieron ante el Ministerio Público y acreditaron el vínculo familiar que tienen con el Neto, de tal manera que la Fiscalía del Estado les entregó el cuerpo. Sin embargo, pese al motín con tantas víctimas mortales, pese a la fuga, pese al operativo de búsqueda y al enfrentamiento que tuvo el Neto con policías, los familiares del abatido pidieron el apoyo de las autoridades para que resguarden el lugar del velorio ante el temor de que lleguen hombres armados y ataquen a los asistentes, según informó la prensa local. Aunque no existe un pronunciamiento oficial sobre esta petición presuntamente hecha por los familiares, lo cierto es que el velorio se realizó con un fuerte operativo militar, en donde los soldados establecieron un perímetro de varias cuadras, en donde estuvieron vigilando el acceso y la salida de personas y estuvieron también haciendo revisiones. Estas fotografías que estás viendo en este momento corresponden a ese despliegue militar, tomadas, como te decía, por el medio Net Noticias. Te dejo la liga de su publicación en la caja de comentarios. Así es como las autoridades de Chihuahua cierran el episodio de El Neto, pero no de los fugados, pues al momento de los 30 que escaparon del penal, solamente han reportado un abatido, un detenido, y les faltan todavía encontrar a 28 reos. Esto es lo que he preparado para ti. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Gracias.